a preguntas simples. Normalmente en preguntas simples la tratamos de hacer complejas las respuestas, ¿no? Ujú. Y después nadie te entiende. Y luego no puedes compartir nada cuando nadie te entiende. Entonces, ¿cómo cuidar el agua? Yo diría, en resumen, es viviendo bien y haciendo que otros vivan bien. Y la Ujú. pregunta es, ¿y eso qué significa? ¿No? Y ahí vamos a un poco a complejizar la cosa, porque eh, para cuidar el agua tenemos, en realidad múltiples miles de escenarios y esferas en las cuales podemos actuar para cuidar el agua. Quiero concentrarme en tres. Una es individualmente, uno como persona, como valores que uno tiene, como actitudes que uno tiene y como respuesta a lo que ocurre alrededor de uno. El otro, o la otra esfera o ámbito, si lo puedes llamar, es el ámbito exterior cercano, que es el familiar comunitario, ¿no? Porque la familia se conecta con la comunidad y uno tiene ese intercambio con la familia, etc. Y con los vecinos, bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Pero con los vecinos y el otro ámbito que yo veo es el ámbito donde nos hemos puesto a complejizar las cosas y sobre todo a tener percepciones, o uno tenemos ideas de que las cosas son correctas de esa manera, tenemos preconcepciones o concepciones de cosas que no son correctas, y se han construido políticas sobre cosas que creemos que son correctas y que no son correctas. Entonces, quería empezar un poco por el lado complejo, por el lado de las percepciones y la verdad tengo cientos de cuadritos y regresiones exponenciales y lineales para probarlo, pero de repente no nos complejizamos tanto, pero eh, están ocurriendo varias cosas, ¿no? Varios fenómenos. Un fenómeno grande que está ocurriendo en todos los países, sobre todo países en desarrollo, es el hecho de que estamos como humanidad abandonando las fuentes de agua. Entonces la gente que antes, sobre todo las poblaciones rurales, ¿no? Están yéndose a vivir sobre todo a zonas urbanas medianas y grandes. Y los lugares en donde vivía antes la población rural, que es donde están las fuentes de agua, se están empezando a despoblar. Y eso se prueba de dos maneras. Uno, bueno, y les puedo compartir luego el PowerPoint con Dariela. Uno es el hecho de que cómo están dándose los movimientos migratorios, sobre todo en Asia, ¿no? India, China, Asia Central, ¿no? Toda la zona de Uzbekistán, Tayikistán, Turquía, en África y en América Latina, ¿no? Y se está la población concentrando en grandes ciudades, sobre todo costeras, y están abandonando los lugares donde están las fuentes de agua. Y eso también se observa cuando analizamos estadísticamente que la población urbana está sobrepasando a la población rural de manera muy acelerada. Pero eso implica que tenemos que desarrollar o pensar en políticas que nos permitan desarrollar mejor la economía en zonas rurales de manera que la población pueda quedarse más en zonas rurales, que nos permita tener un capital social que nos ayude a conservar las fuentes de agua. Y esto se está grabando y entramos a otro tema, que es el famoso tema del cambio climático, porque el cambio climático está acelerando la pérdida. Le decimos pérdida porque el agua está menos disponible, pero no es que el agua desaparezca del planeta, el agua se evapora y es más difícil obtenerla en realidad, ¿no? Pero digámosle, una pérdida. Entonces se está dando en todas partes, ¿no? Se está dando en África, se está dando en Asia Central, se está dando en Asia del sudeste, se está dando en América Latina, lo vemos muy fuerte, los nevados que están desapareciendo y cada vez menos agua, ¿no? Chile ya tiene 3 ciudades declaradas legal oficialmente por el gobierno en estrés hídrico, ¿no? Y bueno, en Chile la situación es más complicada porque todos los derechos de agua ya se han vendido, entonces ya no hay más derechos de agua. Si uno quiere, ¿qué están haciendo las mineras? Están comprando las empresas de manzanas, de duraznos. Ahora hay cada vez menos manzanas chilenas tan famosas que eran y duraznos chilenos, porque las mineras están comprando estas empresas, no porque quieran producir manzanas o duraznos, sino porque Para tienen tener los la derechos de fuente de agua, agua. los derechos de agua, ¿no? ¿Y en Perú Y, está sucediendo lo mismo, Vladimir? no, en Perú tenemos más agua y no como en Chile, que la situación es más compleja. Yo diría Chile está en una situación de acceso al agua, diría por decir, ¿no? 5 veces más compleja que Perú.
Lo que ocurre es que en Perú también hay menos regulación, hay menos gobernanza. Por ejemplo, en el caso de las cuencas, Perú eh, debería tener alrededor de 170 autoridades de cuenca y ha formado desde que se creó la Autoridad del Agua hace 15 años a la fecha tiene 6. Entonces hay un tema de débil gobernanza. Entonces, ¿quién toma las decisiones sobre el tema de las fuentes de agua? Entonces, eso complejiza más las cosas porque creas una ley de la selva, ¿no? Creas una ley Sí. de la selva y el más fuerte es el que se queda con el agua, ¿no? Carlos nos cuenta de que en Ica ya no hay derecho de agua y no se puede hacer pozos nuevos hace una década. Claro, Ica, que es la cuenca de Ica y Huancavelica, ha habido una, que ocurre también en la zona norte, ocurre también en Chiclayo, y por eso se tuvo que hacer este famoso trasvase de Olmos, ¿no? Eh, ah, eh, que costó muchos de miles de millones, que lo construyó una famosa empresa que ahora está acusada de corrupción, Odebrecht. Mm. Y en Ica, el agua de Ica viene de la parte alta de los Andes peruanos, que es de la región que se llama Huancavelica, que es una de las regiones más pobres del Perú. Entonces, el agua que viene de estas regiones se deriva hacia las agroindustrias de Ica, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que efectivamente ha habido una explotación acelerada por el boom económico de la agroindustria, ¿no? de Ica, y, pero no, esto no ha ido de manera paralela a la obtención de fuentes de agua, ¿no? Lo que se estaba pensando era, y hay agua cerca, ¿no? No solo de Huancavelica, hay un río al sur de Lima que se llama el río Cañete, que tiene agua todo el año, que podría derivarse y abastecer de agua a Ica, ¿no? Y no, o sea, en términos relativos, me refiero en términos de costo-beneficio, no sería tan caro, ¿no? No sería tan caro. Pero hay temas pues de decisión política, hay temas de usuarios del agua, hay temas de etcétera, de que no queremos que el agua se vaya. O sea, yo veo que hay más temas técnicas que de factibilidad técnica o económica. Entonces, y esto nos lleva a conflictos o a situaciones de subdesarrollo que no nos permiten vivir bien y no permiten que otros vivan bien, ¿no? Un poco como para resumir, ¿no? Entonces, tenemos el cambio climático y si observamos toda la cartografía y información oficial, la mayor parte del el incremento de temperatura se da en el hemisferio sur, ¿no? Se da en América Central y Suramérica, se da en África subsahariana y se da en Asia del Sudeste y Asia Central. ¿Qué significa esto? Que aquellos que estén afectados por el cambio climático y el recurso a agua, que es el más afectado por el cambio climático, van a tener más problemas de producción, ¿no? Van a ser menos productivos y consecuentemente van a ser más pobres. Y esto nos lleva a pensar en otros mitos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el mito urbano, ¿no? Que vivir en la ciudad es más económico, ¿no? Vivir en la ciudad nos hace vivir mejor y se ahorran más recursos por vivir en la ciudad. Ese es el mito, eso es lo que nos han contado siempre, ¿no? Y si analizamos la data, observamos que de las ciudades, tuve la oportunidad de analizar esta data por una publicación que saqué, eh, las ciudades que tienen mayor densidad poblacional tienen menos ingreso per cápita. Entonces, no es cierto que las ciudades más densas, o sea, sí es importante la ciudad como concentración porque genera una economía de escala y genera este, economías de aglomeración y clústeres, ¿no? Pero no es que tener más densidad te haga tener más ingresos, eso no es cierto. Sin embargo, tener más densidad sí te hace consumir más recursos como el agua, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, yo hablo con todos los urbanistas y arquitectos dedicados al tema urbanístico y todos están por la más alta densidad porque eso es lo mejor para la ciudad, aparentemente. No es cierto. Entonces les muestro los datos y digo, no, no es así. Estás generando un modelo de ciudad y estamos todos generando un modelo de ciudad en todo el mundo que no solamente es antieconómico y no solamente hace que la población sea más pobre, sino que también tiene un impacto sobre el agua y el medio ambiente mucho más grande. Entonces tenemos ese tipo de mitos. Luego, si analizamos el tema de la producción a nivel mundial, ¿no? Los países que tienen más producción agrícola, forestal, pesca, como parte del valor agregado
del PBI son los países que tienen menos ingresos, ¿no? Entonces vemos que América del Norte, países de la OECD, Unión Europea, ¿no?, etcétera, son los que menos agricultura producen en el mundo, y la mayor parte de la agricultura está producida en el sudeste asiático, en el África subsahariana, en, eh, en los países del Pacífico, en el mundo árabe y en América Latina. O sea, los más pobres son los que más agua usan para alimentar al resto del mundo. Entonces, Ah, ahí se genera una contradicción muy interesante porque ¿y qué pasa aquí en Europa, no? Debería haber algún tipo de, no sé, compensación adicional a todos estos pobres que la están pasando mal para alimentar al resto del mundo, ¿no? sí, Y eso hace que no vivan bien, ¿no? Entonces, y si analizamos, por ejemplo, otro data, ¿no? Otra data, y la gente dice, sí, pero la solución no va por ese lado, la solución es por darle alivio a la pobreza, ¿no? Entonces hay que darle un poco de alivio a la pobreza, a estos pobres, para que vivan un poco mejor. Entonces, si analizamos la data de 150 países en todo el mundo, y cómo los gastos de las redes sociales versus el ingreso del PIB per cápita, observamos que el coeficiente de correlación es 0,003. O sea, ayudarlos a aliviar la pobreza no los ayuda a vivir mejor. Entonces, lo que los ayuda a ayudar a vivir mejor es que generen sus propios ingresos para que puedan vivir mejor. Y si viven mejor, tendrán más agua. ¿Y qué tiene que ver esto con que tengan mayores ingresos con el agua? Porque también teniendo agua y teniendo saneamiento, se incrementa el ingreso per cápita de la población. Si analizamos los índices los coeficientes de correlación, las personas que tienen saneamiento, y la relación entre las personas que tienen saneamiento versus los ingresos, tiene un coeficiente de correlación de 0,4, que es importante. Me refiero, no es bajo, no es totalmente directo, pero es muy importante. Entonces, tener agua y tener saneamiento también los ayuda a vivir mejor, pero no solamente eso, el tema también de la violencia familiar. Si analizamos, por ejemplo, el acceso al agua versus la violencia contra las mujeres, ¿no?, en familias que tienen sistemas de agua potable manejados de manera segura, los coeficientes de relación entre estos dos factores está en 0,36, o sea, casi 0,4. Es decir, tener más agua nos va a permitir, de alguna manera, que haya menos estrés en las casas, y por lo tanto que haya menos violencia sí. ¿no? Hay una variable también que es cultural, que es la educación. Los países que tienen menos producción agrícola, que son más ricos, tienen un PBI per cápita más alto, como son los países nórdicos, Estados Unidos, son aquellos que son más industrializados. Ellos están más avanzados en la cadena de producción. Sin Así embargo, es. pagan poquito a los países agrícolas que son tan intensos en agua para generar este valor agregado de esta producción tecnológica, que a veces es devolverte el mismo producto que vos le diste, como sucede un ejemplo básico del espárrago. Exportamos espárragos a Europa y nos lo devuelven enlatado y con un precio más caro, y los peruanos a veces compramos espárrago español que no es español. Y nosotros eh, en términos culturales, hay esta sobrevaloración del producto terminado, industrializado, y dijiste algo que me gustó sobre esa compensación y esa empatía. Entonces, se tiene que dar un cambio en cómo vemos y cómo valoramos los productos, y cómo estamos valorando que países, por ejemplo, del este de Europa, son los que alimentan de las verduras a la parte occidental de Europa, igual que Latinoamérica está proveyendo a los países más industrializados. Hay un desbalance desproporcionado en la distribución del ingreso. Y no solamente eso, sino que observamos clusters de producción agrícola en lugares pobrísimos, ¿no? Por ejemplo, el centro de producción frutícola más grande del mundo está en Sudáfrica, ¿no?, que le exporta a todo Estados Unidos, Canadá y toda Europa, ¿no? Y eso es increíble porque el 90% de los trabajadores de esos centros frutícolas son pobladores que viven con $5 al día o algo más o menos. Entonces, vemos que hay unas relaciones de injusticia
que a nivel de mercado y a nivel de economía de escala funciona muy bien, pero a nivel de que viva mejor, no es positivo, ¿no? Entonces, Ujú. a nivel, hay varios aspectos. Yo estaba tratando de mencionar algunos aspectos sobre los cuales hay datos y que pude revisar. Hay el aspecto cultural, hay el aspecto social, el aspecto de políticas, ¿no? Aspectos de gobernanza. Hay mucha debilidad en la gobernanza, hay muchas decisiones, muchos vacíos en gobernanza, Ujú. ¿no? El tema es amplísimo. Por eso te decía, la pregunta de cómo cuidar el agua. ¿Cómo cuidar el agua? Sí, es verdad que es sumamente complejo. Y de hecho hemos empezado por esa esfera mayor, como dijiste, me fuiste de esfera, ¿no? De casa, comunidad, ¡pum! Globalización y países. Y en este ambiente está esta desproporción, ¿no? Porque los países que tienen agua y que produce, y son intensos en esta producción agrícola, son los que reciben, es país bananero, ¿no? Pues vamos a pagar un poquito y ¡pum! Toda la fruta a alimentar a otros países. Pero no, si bien tenemos el Amazonas y ciertos glaciares en el sur, al mismo tiempo, este sistema perverso creó derechos de agua, donde se proyectó un precio, seguro que sin considerar el cambio climático y toda la coyuntura que estamos viviendo, eh, y ya no tenemos nosotros ni siquiera el derecho de nuestros recursos naturales. Así es un tema complejísimo y acá viene quizás uno de los más grandes, yo diría, dificultades para tratar de buscar un cambio, ¿no? Y dos cosas. Uno es que muchas veces discutimos sobre esto y nos quedamos en silencio. Y lo discutimos con nosotros mismos mientras tomamos una ducha. O quizás con la pareja, con el hijo, con el primo, y acabó el tema. Entonces, lo que yo diría, y no sé si se puede pedir esto, pero tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que si queremos reclamar, hagámoslo. Enviemos un correo electrónico, enviemos un mensaje, preparemos algo, juntémonos con otros, hagamos algo, promovamos un cambio duradero. Y la otra cosa también es, tenemos que informarnos un poquito. Y eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque hemos visto, y yo vi con mucho gusto y también con preocupación el caso de Greta. Greta lanzó un movimiento gigantesco, ¿no? Y todo el mundo la seguía. A donde iba era un ídolo de rock. Ujú. Por ejemplo, vino aquí a Montreal y vinieron a acompañarla alrededor de 15.000 personas. Y ya no había dónde caminar. Y la pregunta era, ¿y qué? Los gobiernos tienen que hacer algo, ese era el mensaje. Y la pregunta era, ¿y qué tienen que hacer? Y no había una respuesta, no había una respuesta precisa, directa, de qué cambiar. Sí, que contamine menos. Y ya, ¿cómo? Claro. Entonces era como ver a tu jugador de fútbol favorito parado frente al arco con la pelota sin el arquero y no pateaba la pelota, ¿no? O sea, se jugó todo un partidazo para llegar al arco y cuando está frente al arco solo y sin nada, no patea la Sí. pelota. Vos sabés que Yo- el domingo la escuché a Greta, estuvo en vivo con el Dalai Lama, lo compartí en mi Facebook. Y los acompañaron dos científicos, una mujer y un hombre, que él era Bill, y explicaron cómo son los feedback, ¿cómo se llama? Bueno, los científicos explicaron cómo se estaba, eh, cómo afectaba el calentamiento global en la zona del Ártico y en los bosques. Son videos muy cortos que después los voy a compartir de nuevo en redes porque han hecho 5 videos con la voz de Richard Gere para explicar. Y el acuerdo final, dijeron, Greta, ¿vos qué querés decir? Y sus palabras fueron, infórmense. Fue, averigüen. Es como, no me pidas la varita mágica, claro, ella es una niña que lo que ha hecho es utilizar ese movimiento desde la juventud para comprometer a los adultos de que no le heredemos un planeta en estado catastrófico, sino más bien en planes de mejora. Pero claro, la chica que le vamos a pedir que no, eh, y su mensaje fue eso, que es prácticamente lo que estás diciendo vos, o sea, queremos un cambio, ok, ¿sobre qué? ¿Cuál es el problema que tenemos realmente? ¿Y cuáles son las alternativas? Y los científicos, su cara era de, ok, yo te explico lo que está pasando y habría que hacer todo esto. ¿Quién lo está haciendo? No, nadie tiene la pelota.
No, no, sí, ese es un problema grande porque cuando, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno peruano, ahí la conocí a Daniela, pues justo estábamos en un tema de cuidar el agua, Ajá. ¿no? De promover aparatos ahorradores ah, para que la gente ahorre dinero y ahorre agua. Y el problema es que el funcionario vive vive con muchos incendios. El funcionario público vive apagando incendios. Entonces, cuando tú le dices necesitamos un cambio estructural, casi no tiene tiempo para hacer un cambio estructural. Y cuando alguien le propone un cambio, pues se lo propone muy tan generalmente o tan globalmente que desarrollarlo implica trabajo. Entonces, yo diría, creemos una sinergia con estos funcionarios públicos para, para darles soluciones que puedan aplicar y que puedan utilizar, ¿no? Y que no nos vean como enemigos. Estamos en el mismo, en la misma cancha de fútbol, ¿no? En el mismo lado. Sí. Y a veces también veo el comportamiento de ONGs totalmente confrontacional, ¿no? Cuando podríamos quizás generar una sinergia y trabajar cosas juntos, ¿no? Entonces, en la esfera, yo diría, de políticas, la esfera globales, es complejísima y necesitamos mucha más participación y más liderazgo y más propuestas. Entonces, eso nos va a ayudar a vivir mejor, lo que nos va a permitir cuidar el agua mejor. Y a nivel comunitario, a nivel familiar, hay un tema también de comodidad y de valores, ¿no? Yo vivo en Montreal, en el barrio donde vivo es un barrio de la periferia de Montreal, no hay casa que no tenga piscina. Las casas vienen con piscina. Y, claro, uno en verano pues a veces tenemos 35 grados, que quieres meterte a la piscina obviamente, ¿no? Pero ocurren también temas muy que parecen sencillos o que parecen sobreentendidos, ¿no? El tema de que ves vecinos que se vacían toda la piscina en la primavera para volverla a llenar de agua para evitar limpiarla un poco, ¿no? Entonces, bueno, los canadienses acá no les cobran por el agua, entonces no tienen ese problema de que si vacío toda la piscina va a haber una superfactura, ¿no? Pero trato a veces de hablar con algunos vecinos y darles algún folleto, bueno, ahora no se puede hablar tanto como antes, pero darles un folleto y explicarle cosas simples a algunos vecinos bueno, algunos se sienten ofendidos también, ¿no? Y decirles, por ejemplo, una cosa muy simple, no necesitas vaciarte toda la piscina, ¿no? Para volverla a llenar para que esté limpia, ¿no? O sea, puedes inyectarle un poco de cloro y aire y va a ayudar a que reduzca las algas, ¿no? Porque aquí, o sea, si la tienen, la van a usar. Entonces, y hay cosas simples, ¿no? Y que podemos a trabajar en la comunidad. No se puede comparar Canadá con Perú, con India, no se puede comparar con Uzbekistán, no, es difícil. Las situaciones son muy diferentes, ¿no? Y la acción esto quizás puede sonar medio revolucionario, pero no busco eso. Al contrario, lo que busco es que sí es posible tener una mayor participación comunitaria con nosotros dentro, ¿no? Sobre todo personas que pueden aportar un poquito más o algo diferente, ¿no? En toda esa esfera comunitaria. Los latinos tenemos mucha apatía de participar. Es una característica muy latina. Eh, y sin embargo, tenemos otros países, Japón o el mismo Canadá. Uno de los primeros valores canadienses, por ejemplo, es ayudar al vecino, ¿no? Bueno, también por el tema del Ajá. invierno. Acá también hay una práctica al mes que tenés que hacer con tus vecinos. Es ya algo estructural. ¿No? Y nosotros limpiamos. Cortar el pasto, cortar el pasto. Sí, Pero es que ya con eso te siembra la semilla de tenés que ayudar a tu vecino. No sí, estás viendo solo aislado, tenés que interactuar y nos necesitamos. Y me olvidé el nombre en noruego porque obviamente es muy exótico. Pero bueno, gracias Vladimir por esta charla. Carla nos dice también que qué interesante este tema y definitivamente da para hablar muchos más. Me parece súper interesante que nos abres los ojos
que nos pongas en contexto, que nos des números, me encantaron las correlaciones que estuviste haciendo del país en el que estamos, en tomar conciencia de ese desbalance. Y como mensaje, lo dijiste al principio, es esa empatía de cuando yo consumo agua, tengo que pensar también en los demás, no solamente en mí. Me doy esta ducha hermosa de 1 hora, bueno, pienso, ¿no? También hay un contexto de escasez de agua, ya trato de controlarla. Y en términos de movimiento, o sea, este no es un espacio para generar partidos políticos ni nada, pero ¿existe alguna iniciativa interesante en Perú, por ejemplo, que podamos apoyar, aunque sea compartiéndola, informándonos y, quién sabe, quizás siendo un poco más activos? En América Latina hay varias redes vinculadas al agua, ¿no? Hay una red por ejemplo, de pequeños redes que lo promueve una fundación que se llama Avina, que busca agrupar a los organismos comunitarios de agua potable. Y luego existen redes sobre todo de ONGs, ¿no? Y ahí ocurren que tenemos todo tipo de ONGs, ¿no? En Perú hay una red que se llama Red de Agua Segura, que son ONGs bastante serias dedicadas al tema del agua, ¿no? Que se reúnen seguido, que hacen actividades seguido, etc., ¿no? Es la Red de Agua Segura, tienen su página web y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hay muchas ONGs, ¿no? Y hay ONGs, como les digo, de todo tipo, ¿no? ¿Y cuál es la otra, la que dijiste antes? Hay ¿Vina? una de la Fundación Avina. La Fundación Avina está también promoviendo temas de democracia por el tema del agua, acceso al ¿Avina agua. así con B chica? Así, con V, güey. Sí, sí, Ya, con V chica. buenísimo. Y, Informarnos más también sí, sobre... hay eventos también. Este año van a haber muchos eventos preparatorios para el próximo Foro Mundial del Agua que va a ser en Dakar, Senegal, 2022. Entonces hay muchos eventos y ahí hay una red que se llama la red del efecto mariposa. Entonces, Butterfly Effect o l'effet papillon en francés, ¿no? L'effet papillon. Entonces tienen una página web, tienen comunicados y todos, y ahí hay como alrededor de 200 ONGs del mundo promoviendo trabajos conjuntos en temas de agua, ¿no? Entonces ahí también nosotros como Secretariado Internacional del Agua somos uno de los coordinadores de esta red de efecto mariposa. Los puedo incluir en los boletines, ¿no? Si luego quieren tener acceso, con mucho Sí, gusto. de hecho, Carla, por ejemplo, también seguro que te interesa, está muy activa en la protección del mar y en trabajar con ONGs, así que estoy segura que después podemos compartir información. Claro, no, encantado, encantado. Sí vi el mensaje este de los derechos de agua en Perú. Claro, hay muchos lugares ya no hay derechos de agua, efectivamente, es cierto. Y quedan pocos lugares donde todavía hay derechos de agua disponibles, pero que por temas de mercado no son los favoritos, pues, ¿no? De los productores. Entonces ocurre esto, ¿no? En la selva, por ejemplo, todavía tenemos derechos de agua disponibles, pero irse a producir en la selva es carísimo, ¿no? Pero una pregunta, así como hay derechos humanos, ¿no hay los derechos del planeta? que responda. El agua y el saneamiento se convirtieron en el 2010 en un derecho humano, ¿no? En un derecho humano, pero no ha sido muy difundido. Y luego tenemos el tema también de los derechos transfronterizos, ¿no? Derechos porque mucho del agua que tenemos es compartido. Entonces tenemos un país que contamina y el otro que recibe agua contaminada y además países que se están quedando con poca agua y que ya están mirando al vecino cómo se la van a quitar. Entonces empiezan a tener más ejércitos porque saben que en 10 años o en 15 van a tener que quitarles el agua. Entonces, Sí, y para nosotros, aquellos que podamos tener un terrenito, un departamento en un lugar donde no va a haber agua, pues esta información también es clave. Porque si entre 15 años no va a haber agua, ¿para qué mantengo un departamento por ahí? bueno, bienvenidos a Canadá. Acá en los Bienvenidos a grandes los lagos hay fiordos. bastante agua. Hace frío, pero hay agua. Menos 35. No, este invierno está bien caliente. Está -3. Hoy día -3, ayer -3. Está Igual acá, hoy estuvo, raro. nevó un poco, pero se retrasó el invierno.
Y Madrid, todo lo contrario, les vino Sí, un sí, 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 invierno una nevada. Y tremendo. bueno, en la selva y en los Andes orientales va a haber mucha agua por el tema de la glaciación, pero también están cambiando los patrones productivos, ¿no? Por ejemplo, las naranjas de la selva alta peruana están saliendo 3 meses antes. Entonces esto está cambiando, las uvas están saliendo también antes, en Ica, por ejemplo. ¿Eso qué te genera? Te genera que la población trabajadora, agricultores, esos que recogen fruta, que migraban antes, ¿no? Tal mes en tal sitio, tal mes en el otro, tal mes en el otro, Ujú. están complicados, porque ahora el patrón de, de eclosión, el patrón de maduración de frutas ha cambiado por el cambio climático, y eso también genera que el consumo de agua y los patrones de consumo de agua cambien, y que complejizan las cosas, ¿no? Entonces, Sí. sí, pero lo que necesitamos es generar también sitios donde almacenar el agua, ¿no? Los países y los patrones, y cambiar los patrones de ocupación del territorio. Todo el mundo se está yendo a las ciudades, en la costa, y estamos abandonando estos lugares que tienen mucha agua, ¿no? Sí, Carla dice, sigo pensando que el futuro es potabilizar el agua de mar para las ciudades costeras. Pero en muchos casos sí, y además ha bajado mucho el precio de la desalinización, ha bajado en los últimos 20 años como 1000%. Antes el metro cúbico hace 20 años costaba $40 el metro cúbico de agua desalinizada, ahora puede estar entre $1, $1.50 el metro Sí, cúbico de agua Australia lo va a desalinizada. hacer, ¿verdad? El Dalai Lama justo estaba diciendo eso el sábado, el domingo, digo. Bueno, no solamente Australia, países de Medio Oriente están cada vez con más proyectos de agua desalinizada. Eh, España mismo, América Latina, Perú quería hacer uno, Chile está considerando traer una tecnología de desalinización muy fuerte, ¿no? Están quedándose, bueno, Chile está complicadísimo. Partes de América Central, ahí están por todas partes, hay toda una red también de desalinizadores, ¿no? De empresas, de expertos y todos estos que están metidos ahí se ha Ujú. convertido como en un clúster de los gestores de agua, el agua desalinizada. Mm. Es un tema, y si tenemos más agua y si la gente tiene mejores ingresos, van a cuidar más el agua, ¿no? Entonces, y si no ayudamos a que otros vivan mejor, pues no van a poder cuidar el agua, y sin agua van a vivir con más violencia, con más conflicto, van a vivir más pobres, ¿no? Y se genera todo eh, un ciclo Sí, sí, los círculos perversos de que no termina más, ni la perverso, pobreza. involucionista, ¿no? Y Sí. wow. Y el tema es gigantesco, ¿no? O sea, la verdad que no. Yo sé que me he pasado los 17 minutos que me Sí, diste. pero bueno, todos saben que si tienen que irse, se desconectan. Pero bueno, igual está interesante que de verdad te agradezco nuevamente. Como dice Arturo, nos pone que es una extraordinaria charla y te vamos a comprometer para una tercera visita, Vladimir. De Y la vez verdad. pasada vine con corbata y todo, porque me dijeron, Sí. me dice, venite para dar una charla, y bueno, poner la corbata. Claro. No, esta es una pausa informal. Y de hecho es una pausa para reflexión de conciencia y el impacto en cambio climático, en medio ambiente, en agua, es un tema fundamental y alarmante. Entonces es importante tenerlo. Así que muchas gracias nuevamente, Vladimir. Espero que hayas empezado muy bien este año. El 2021 ha pasado linda las fiestas, seguro por allá por Canadá, con muchas luces, eh, las navidades. Y gracias también a todos los que se conectaron y los espero el próximo miércoles en el siguiente Café Pause. Gracias a todos, yo estoy a sus órdenes para lo que quieran, cuando quieran, si quieren información con Dariela, o si no, me envía un correo, ¿no? A sus órdenes, ¿ah? 100%, 24/7, se dice. 24/7, sí. Se me olvidó el Muchas español. gracias, Gracias, Vladimir. Muchas gracias, Ari. Gracias, gracias, gracias gracias. a todos. Gracias. Gracias, Carlos. Chao, chao.